Cuando hablamos de procesar fotografía, al final hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. A mí personalmente no es lo que más me gusta. Yo siempre he preferido estar fuera en la naturaleza con mi cámara haciendo fotografía que delante de un ordenador procesándolas. Pero con el tiempo te das cuenta que el cómo procesas tu fotografía afecta a la imagen final que consigues, a la calidad de la misma, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver hoy en el vídeo de hoy son algunos fallos comunes que yo y que muchos de nosotros cometemos cuando procesamos esas imágenes para ver cómo evitarlos de manera que nuestras imágenes finales tengan más calidad. Vamos a ir al ordenador y las vemos. El primero de los fallos que quiero mostraros, porque es bastante más común de lo que parece, es el de los halos. Los halos los encontraremos sobre todo, a mí en mi tipo de imagen, pero fijaos, en imágenes que tienen mucho contraste, zonas oscuras, o sea, una montaña contra el cielo, como ahora veremos en esta que tengo aquí preparada para que veáis, y ahí se me provocan unos halos que normalmente vienen provocados por el exceso de claridad, por ejemplo, de cuando afectamos mucho a lo que son los contrastes de esta imagen. Vamos a verlo en el ordenador, que va a ser más fácil de apreciar. Mirad, pues esta imagen que tengo aquí ahora abierta en el ordenador, yo voy a utilizar para esto Lightroom, el que utilice algún otro cámara o algún otro, pues al final más o menos el halo se provoca por lo mismo, independientemente del programa de procesado que utilicemos, ¿vale? Y como os decía, pues esta es una imagen de alto contraste y cuando utilizamos la claridad, la textura, la neblina, el quitar neblina, es decir, lo que afecta a la presencia de la imagen, que aquí lo llaman presencia, pero que podemos encontrarlo en muchos otros programas con otra definición, pero al final los contrastes, ¿de acuerdo? Y entonces lo que quiero que veáis es que en estos elementos oscuros, esta montaña que está contrastada contra un cielo más claro, es donde se produce. ¿Y por qué? Porque si abusamos de la claridad, por ejemplo, ¿vale? Y de la textura, lo subo mucho para que se vea claramente, ¿vale? A esta imagen le voy a quitar el problema del cromatismo y la deformación de la lente para que se vea, pero fijaos, ¿veis aquí este halo blanco que tengo en el borde? Que es donde se producen normalmente los halos, en esas zonas, en esos bordes donde tengo una zona oscura y una zona clara. Hay un alto contraste entre uno y otro y se me provocan esos halos cuando yo abuso de, por ejemplo, claridad y textura. ¿Veis? Aquí esos halos no están, pero a medida que yo abuso, voy subiendo la claridad y la textura, por ejemplo, pues ese halo me aparece. Parece que no, porque la imagen aquí todavía no está terminada de trabajar, pero al final sí que se acaba apreciando en una imagen final y cuanto más tarde nos demos cuenta, más complicado es de quitar, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un método de cómo quitarlo, pero acordaos que la claridad, la textura y sobre todo los contrastes en general, pues son los que me provocan este tipo de problemas, ¿vale? Esos halos. Cuando tengo ya una imagen más terminada, estos halos los podemos quitar. Lo ideal para evitarlo sería no cometer esa equivocación aquí, es decir, no abusar de la claridad. Normalmente damos claridad porque, como veis, me levanta las sombras y me las suele levantar dándome textura, me da cierta mejora en la imagen, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que si se nos va la mano, provocaremos esos halos. Si tenemos nuestra imagen final ya y nos damos cuenta que tenemos ese problema de halos en la imagen, una forma de solucionarlo es en Photoshop, ¿vale? Si traemos esa imagen a Photoshop, la voy a duplicar para que veamos el efecto antes y después, y voy a ampliar y me voy a venir a la zona que ya me he traído la imagen, ¿vale? Donde tengo el halo, que es esta de aquí, ¿lo veis? Y una manera pues es simple, con el tapón de clonar, ¿vale? Lo ponemos en modo oscurecer y lo que hacemos es seleccionar cerca de la zona donde tenemos ese borde, ese halo, y clonar en el modo oscurecer. Y pintamos sobre esa línea blanca y nos la va a oscurecer, ¿vale? Hago un trocito pequeño para que se vea claro. ¿Veis? Aquí tengo el halo y aquí ha desaparecido. Y si hago el antes y el después, es bastante evidente. Este consejo de cómo quitarlo, pues os lo doy ya para cuando tengamos el problema ya bastante avanzado. Es decir, que ya hemos procesado nuestra imagen y ya la única solución es esta. Lo ideal es en el inicio, en Lightroom, ¿vale? Pues no cometer ese fallo, estar pendientes de
de nuestros deslizadores de claridad, ¿vale? y de textura para no cometer ese fallo. Este sería el primer fallo que se ve mucho, fijaos por ahí en las fotos y en las mías también los podréis apreciar que en algunas están, el halo, el borde que se provoca, ¿de acuerdo? Otro fallo muy común que se suele apreciar en procesado en fotografía y que a mí también me ha pasado es cuando tenemos el sol en nuestra imagen o una zona con mucha luminosidad y que está ligeramente sobreexpuesta o más expuesta de lo que deberíamos, intentamos compensar esa sobreexposición bajando nuestros deslizadores y eso provoca zonas empastadas y grises. Vamos a verlo en el ordenador y veis mejor de lo que os hablo. Bueno, para este segundo ejemplo, en el que hablamos de cuando tengo el sol en una imagen o una imagen con agua en movimiento, que ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Muchas veces intentamos bajar la exposición de la zona del sol para conseguir algo más detallado y no tenemos que complicarnos la vida. El sol es una fuente de luz muy, muy potente y queda mejor cuando se ve con un efecto iluminado que cuando intentamos bajarle mucho la iluminación. En este ejemplo, por ejemplo, aquí, fijaos, si yo lo que se suele hacer es bajar las iluminaciones y los blancos, ¿veis? Al final, el sol, sí, hemos conseguido hacer más detallado todas estas espigas que tengo aquí, pero se provoca un efecto de pérdida de color, ¿veis? Se empasta y el color no es natural. Y esto, si os fijáis, se ve en bastantes fotografías y es algo que tenemos que evitar completamente. Lo más natural que podemos hacer aquí, cuando tenemos esta imagen, es bajar un poquito la exposición, ¿veis? Un poquito las iluminaciones y yo cuando estoy trabajando con el sol nunca bajo los blancos, nunca, porque es cuando se empiezan a provocar, ¿veis? Aquí se provoca al bajar los blancos un halo de color muy, muy pastoso. Entonces los blancos no los bajo. Bajo un poquito la iluminación, sí es cierto, para compensar esa fuente de luz, pero siempre que el sol sea lo más dominante. Otro ejemplo que podemos encontrar cuando tenemos este tipo de problemas es cuando hacemos fotografía de cascadas, por ejemplo, ¿veis? Aquí lo que tengo yo es una imagen que está pues un poco sobreexpuesta, no mucho, pero un poco sobreexpuesta y decimos, pero yo quiero los detalles, conseguir que el agua en movimiento, tener esas texturas y esos detalles y normalmente lo que hacemos pues es lo mismo. Yo bajo las iluminaciones y los blancos, ¿veis? Y el agua pierde esa luz, porque al final el agua es más blanca, desde mi punto de vista siempre, el agua es más blanca y pierde y pierde presencia, pierde esa textura, esa capacidad que tiene de sorprendernos y de potenciar nuestro primer plano, ¿veis? Se vuelve pastoso, se vuelve algo que no queda bien. La solución para esto, primero, es en cámara hacer una exposición como esta, ¿vale? Una exposición que está pensada para las altas luces. Y después ya siempre levantaremos nuestras sombras, pero si yo expongo bien para el agua, para que no se me quemen, fijaos, en lugar de bajar los blancos, yo los subo, ¿de acuerdo? Le doy un poquito de exposición y de luminosidad, ¿vale? Y de esta manera puedo dar un poquito de claridad sin pasarme para evitar los halos, pero fijaos, de una imagen como era esta, en la que yo intentaba compensar, ¿veis? Se me hace toda la imagen bastante plana, a esta en la que gano bastante más en profundidad. Si a esta imagen le subo un poquito las sombras y el contraste, pues es una imagen de partida para continuar procesándola, pero mucho mejor que una imagen sobreexpuesta a la que he intentado compensar esa sobreexposición a base de bajar blancos, porque al final este tipo de problemas, tanto en el sol como en el agua, yo encuentro que se da más cuando abusamos de bajar las altas luces, ¿de acuerdo? Que al final es lo que nos hace los blancos, ¿veis? Que se empasta todo. Entonces, mi consejo aquí, pues en una imagen como esta, mi consejo sería bajar la exposición en lugar de los blancos e intentar compensar, pero siempre sin abusar de bajar los blancos, ¿vale? Este es otro fallo que podemos ver bastante o que nos puede suceder. Y lo mejor es en cámara exponer bien para esta zona, en este caso, ¿vale? Olvidándome un poquito del cielo que se me pueda quemar, pero exponer bien para el agua porque es parte muy importante de mi composición y de mi imagen, ¿vale? Este sería el segundo caso que os quería traer. Otro fallo que podemos cometer y que tenemos que tener en cuenta es equivocarnos en cuanto a los colores. ¿Qué quiero decir con los colores? Colores excesivamente saturados.
colores excesivamente empastados por haber abusado de la luminosidad de ese color. Lo vamos a ver ahora en el ordenador, pero el paso principal y que no podemos evitarlo para solucionar esto es tener un monitor adecuadamente calibrado. Si nuestro monitor está bien calibrado y después alguien te dice es que tienen los colores empastados, si tú has calibrado tu monitor sabes que están bien y que posiblemente el fallo esté en otro monitor. Entonces, partiendo de que calibramos nuestro monitor para tener unos colores adecuados, vamos a ver después que mi monitor sí está calibrado, qué fallos tenemos en cuanto a la luminosidad y la saturación de los colores. Bueno, pues mirad, para apreciar muy bien el tema de los colores, de lo que estoy diciendo, tenemos la base que tenemos que tener clara. Es que la luminancia y la saturación en cuanto a los colores van de la mano. Si yo aumento la luminancia de un color, la saturación la estoy disminuyendo y viceversa. Y fijaos en esta zona de aquí que tengo estos naranjas, si yo aumento la luminosidad, la luminancia del naranja y del rojo, ¿veis? El rojo hay menos, pero el naranja sí que lo hay, aumento la luz, pero fijaos aquí cómo pierdo esa saturación, ¿vale? Y si yo la disminuyo, al oscurecerlo, lo que hago es intensificar o saturar un poquito más esos colores. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque si yo quiero que esta zona, por ejemplo, gane un poquito de la luz que le está entrando, puedo subir esta luminosidad, esta luminancia de ese color, pero he perdido saturación, por lo tanto tendré que venir y compensar con la saturación, ¿de acuerdo? Y darle un poquito de saturación. ¿Qué es un fallo que podemos encontrar muchas veces? Pues, por ejemplo, si nos fijamos en esta imagen, si yo quiero darle luminancia, ¿vale? a esos colores, ¿veis? Se me está desaturando, pero se me acaba empastando ese color. Y después lo que mucha gente hace es subir esto y entonces nos encontramos, subir la saturación y compensarla, y nos encontramos con una escena como la de este cielo, en la que los colores están empastados y están sobreprocesados, porque al final más que empastados se traduce en un sobreprocesado, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, la luminosidad y la saturación, y no pasarnos en cuanto a la saturación ni en cuanto a la luminosidad, ¿vale? Eso lo vemos en esa imagen y en esta. Y son fallos que si en esta ahora yo sobresaturo, ¿veis? Se me empastan estos colores, ¿de acuerdo? Otro fallo bastante común que se suele ver es sobreexponer el primer plano de manera que queda muy equilibrado cuando digo muy equilibrado quiero decir que tiene prácticamente la misma iluminación que toda la imagen, ¿vale? Y entonces con este tipo de fallo lo que perdemos es profundidad en nuestra imagen. Cuando procesamos nuestras imágenes, o más que cuando las procesamos, cuando las vemos, si tenemos la fuente de luz al fondo, como puede ser el cielo o el sol, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el primer plano nunca puede estar igual de expuesto que el fondo, porque la imagen pierde esa profundidad, ya no es tridimensional. Lo que nosotros queremos mostrar en nuestras imágenes es la escena, y lo que nosotros vemos es tridimensional, tiene profundidad. Si equilibramos toda la luz, al final lo que hacemos es quitarle esa capacidad que tiene la imagen de mostrarnos ese detalle, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo y lo vamos a ver muy, muy claro. Bueno, pues mirad, ese ejemplo de profundidad os lo traigo, por ejemplo, con esta imagen en la que yo tengo, veis que aquí está el sol saliendo, este es el archivo original, ¿vale? Y el fondo es luz, porque es donde tengo la fuente de luz, la tengo por aquí atrás, y el primer plano pues está más oscuro. Sí es cierto que yo quiero que se vea más, ¿vale? Entonces lo que sí que voy a hacer es darle, fijaos que mis blancos no están quemados, tengo margen, ¿de acuerdo? Le voy a dar un poquito de exposición. Y el fallo, primero os voy a enseñar el fallo para que veáis lo que se encuentra, ¿vale? Es un problema en el que yo al final subo la exposición, subo mucho las sombras, ¿veis? Porque como las cámaras a día de hoy nos permiten subir mucho las sombras, pues, ¿veis? Si yo subo mucho estas sombras y un poquito los negros, ya no tengo nada quemado, pero esta imagen que tenemos aquí delante es plana, no tiene profundidad. Sí, el sol está aquí atrás, hay más luz ahí, pero tenemos mucho detalle en el primer plano, pero al final no hace falta tenerlo todo tan con tanto detalle, tan enfocado y tan bien matizado. Esta imagen, para mi gusto, es plana, es muy plana, entonces pierde profundidad. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Siempre desde mi punto de vista, porque el procesado es algo muy particular, ¿vale? Y es subir un poquito la exposición, subir un poquito las sombras, ¿veis? Un poquito, de manera que yo
no llego a perder todo, a darle tanta luz a todo, ¿de acuerdo? Y los negros un poquito. ¿Veis? Y esta zona de aquí, porque la luz no le está dando, esta zona está en sombra, yo no la voy a levantar más. Lo que voy a hacer es dejar la fuente de luz más importante al fondo, en el medio tono, en la zona media de mi imagen, lo que le voy a poner es un degradado radial, ¿vale? Aquí. De manera que subo un poquito más las sombras y los blancos para que me gane en presencia esa zona, ¿vale? Un poquito aquí y un poquito de exposición, siempre menos que en la zona del fondo y más que en el primer plano, ¿vale? Y con esto jugamos para darle aquí presencia a esto. Habría que equilibrar toda la piedra, ¿vale? De manera que quede bien, pero es para que os hagáis una idea. Y entonces, con esto, yo lo que tengo, fijaos, entre el antes y el después, pues es una imagen con profundidad. Una imagen que tengo la luz al fondo y el primer plano está oscuro. Insisto, si subimos mucho las sombras, ¿veis? La imagen pierde esa profundidad que tiene. Sí, se ve todo muy, muy bien, pero aquí lo importante es que en las sombras se vea detalle en el primer plano. Es la manera en la que yo proceso. Esta zona de atrás no puede tener la misma luz que esta zona de aquí, porque esta zona trasera de la piedra no le entra la luz. Entonces estamos haciendo que no sea cierto, que no sea verdadero. ¿Veis? Si yo le doy mucha luz ahí, pues al final consigo que la imagen tenga mucho detalle, pero no se ve bien, no tiene profundidad, no se ve tridimensional, ¿vale? Venga, este sería otro fallo. Vamos a ver el siguiente. Y por último, otro fallo que se ve mucho es el abuso de ajustar el balance de blancos en postprocesado. Como siempre, seguro que todos sabemos y nos han dicho, el balance de blanco lo ideal es ajustarlo en cámara, es tenerlo en cámara y traérnoslo ya desde el lugar donde hacemos nuestra foto. Pero también es cierto que a día de hoy el balance de blancos automático de las cámaras funciona bastante bien y después nos permite ajustarlo, afinarlo en el procesado de nuestras imágenes. Pero cuando abusamos de ese ajuste, se provocan imágenes que les falta algo, que están muy planas en cuanto a color. Aquí podríamos enlazar un poquito con el apartado que hemos hablado antes de los colores, pero he querido separarlo porque es un problema que yo encuentro muy concreto del balance de blancos a la hora de procesar nuestras imágenes. Vamos a ver en el ordenador de lo que os hablo. Bien, pues para este problema del balance de blanco del que hablábamos, voy a restaurar esta imagen, ¿vale? Y la voy a procesar así un poco más deprisa, pero nos va a ayudar a la hora de ver de lo que hablo. Por ejemplo, esta es una imagen de un amanecer. Está claro que es una escena cálida. Ya de inicio ya veis el color que tienen las nubes. Esta es la imagen sin procesar, ¿vale? Y entonces, aquí el problema está en que si yo ahora vengo al deslizador de la temperatura y le añado calidez, ¿vale? Me lo llevo al cálido porque es una imagen que yo quiero que sea muy cálida de amanecer y le doy magenta, ¿veis? ¿Qué pasa? Pues que toda la imagen adquiere ese tono cálido monotono, ¿vale? Y al final pues no queda muy bien, queda muy cálido, queda muy chulo, queda muy lo que queráis, pero ¿veis? Queda de una forma. Lo voy a hacer excesivo para que veáis, todo coge naranja, todo coge ese cálido y al final no es así, porque cuando estamos en un amanecer y todos lo sabéis, la escena no es así, pero esto se ve bastante. Y esto es porque abusamos del ajuste automático de blancos. La mejor manera de hacer esto es, evidentemente yo aquí, por ejemplo, sí que le daría, voy a bajar un poquito la exposición, a subirla aquí, yo aquí sí que le daría un ligero empujón o toque de ajuste, pero porque por lo demás lo veo bastante bien, ¿vale? Y después, esto es mucho mejor trabajarlo con la gradación de color. La gradación de color no es más que asignar a las luces un color, a las sombras otras, y después podemos decidir si añadimos o no en los medios tonos. En las luces, yo elijo ese tono cálido que quiero añadir a las zonas de luces, ¿vale? Y aumento la saturación, fijaos. ¿Vale? Y aquí sí que veis que las nubes, ¿veis? Le doy en exceso para que se vea el efecto, ¿vale? Esto es mucho, evidentemente, pero aquí le doy un tono de cálido a las luces, que es las que
son las que en este amanecer tenían ese tono, y lo que hago es ponerle un color opuesto, que puede ser un color frío, a las sombras, ¿de acuerdo? Selecciono las sombras y le añado ese color frío. Y esto, al final, si lo ponemos antes y después, ¿veis? Al final es sutil, porque al final también quiero deciros que todos los ajustes que hagáis en las imágenes, ir haciéndolo de manera sutil. Y a los medios tonos le vamos a poner también un poquito de cálido en este caso, ¿vale? Para que la imagen tenga esa sensación de calidez, ¿vale? ¿Veis? Y así la imagen, ¿veis que es más cálida? Aquí está antes y después. La imagen tiene calidez, pero las sombras no tienen esos tonos cálidos que no deben de tener en una escena como esta, porque no entraba, la luz cálida no entra detrás de esta zona de piedras, eso está claro. Entonces es mejor hacer esto, ¿vale? Que subir todo el deslizador de temperatura. Lo subimos un poquito, pero después jugamos con la gradación de color, ¿vale? Y así conseguiremos, siempre al gusto, conseguiremos una imagen bastante más equilibrada en cuanto al balance de blancos que podemos tener, ¿veis? Yo aquí, por ejemplo, puedo dar más o menos, estoy en los medios tonos. Los medios tonos solo afectan bastante, pero en las luces, ¿veis? Pues podemos ir jugando. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que, como has visto, son fallos bastante comunes y que todos solemos cometer en nuestro procesado. También hemos visto que es bastante fácil evitarlos, así que nada más. Si no quieres perderte más vídeos, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.